Así se mueve el mercado de fichajes. Han pasado casi 2 semanas desde que se abrió el mercado de fichajes en Perú y ya tenemos los primeros bombazos de la Liga 1. Movimientos inesperados y regresos que ilusionan a más de uno fue lo que trajo el fútbol peruano en estos días. A continuación te mostraré cuáles son los principales rumores y fichajes de la última semana. Comenzamos con Alianza Lima, que precisamente en estos días ha sido tendencia principalmente por la incorporación de Sergio Peña, el jugador que ha tenido una extensa carrera en el extranjero, más que nada por el fútbol europeo, y en esta ocasión, luego de 10 años, llega la victoria para reforzar al cuadro íntimo hasta diciembre de 2028. Firmó por 3 años y viene siendo una incorporación bastante interesante, más que nada por ser un jugador que ha sido activamente convocado a la selección peruana y que ha tenido mucha participación en la última convocatoria, tanto en la era Fossati como en la era de Juan Reynoso, por lo que termina siendo un jugador que le termina dando un nuevo nivel a la volante íntima. Por otro lado, tenemos la contratación de Josué Estrada para ser el nuevo lateral derecho de Alianza Lima, y es que el jugador que antes estaba en Cienciano viene aprovechando un pico de rendimiento que no tuvo en otros años y que le está dando la posibilidad de crecer y dar un salto de calidad en su carrera, además que también le permite a Pipo Gorosito tener una nueva alternativa para Guillermo Enrique, quien ha venido sufriendo constantes lesiones y que también ha tenido partidos en donde se ha mostrado bastante irregular, por lo que Estrada le termina dando una competencia y también una alternativa más al conjunto íntimo para afrontar la última parte del año y también la Copa Sudamericana, torneo en donde precisamente Estrada ha tenido éxito con Cienciano del Cusco. Por otro lado, en Alianza Lima también se confirmó la desvinculación de Gonzalo Aguirre, un jugador que no ha tenido tanta presencia ni tanto protagonismo en el conjunto blanquiazul, pero para Pipo Gorosito le sirvió como una herramienta para poder reemplazar a algunos jugadores justamente en esta crisis de la que venimos hablando, de esta crisis de jugadores que se lesionaban y que Gonzalo Aguirre le servía al entrenador blanquiazul para poder parchar esos huecos que había en la volante. Sin embargo, el jugador de 22 años regresará a Nueva Chicago tras una larga travesía en el fútbol peruano. Recordemos que antes de estar en Alianza Lima estuvo en Sporting Cristal, donde tampoco tuvo tantos minutos y también fue una pieza de recambio. Vamos a ver qué le depara la carrera del jugador que ya se desvinculó de Alianza Lima. Por otro lado, tenemos una novedad que ha estado bastante vigente en los últimos días, y es la posible contratación de Alessandro Burlamaqui por Alianza Lima. Y es que el jugador de raíces peruanas es un jugador con largo recorrido en el fútbol español, precisamente en el ascenso español, y que además termina siendo interesante para el conjunto de Alianza Lima. Sin embargo, no ha tenido experiencia en la elite en el fútbol español, es por lo que se viene dando o viene siendo más una apuesta que la contratación de un jugador que viene a cambiar las cosas en la victoria. Vamos a ver si el fichaje de Alessandro Burlamaqui termina siendo una gran apuesta por Alianza Lima y un realce a su carrera, o termina siendo un fracaso más. Por otro lado, en Alianza Lima tenemos las posibles idas y más que nada de jugadores que son recambios interesantes dentro del banquillo blanquiazul y que son canteranos con gran identidad dentro del equipo, y es que estamos hablando de Vasco Soller a Gil Vicente de Portugal, un equipo que está acostumbrado a fichar peruanos en los últimos años, y Vasco Soller sería una de las novedades del equipo portugués. Por otro lado, Edu Sánchez, también un canterano del conjunto blanquiazul y que ha venido teniendo participación activa en la Liga 3, es un jugador que estaría siendo tentado por el Cádiz de España para poder dar el gran salto al fútbol europeo. A pesar de que el jugador es muy joven y que también viene siendo una propuesta interesante, sería bastante oportuno para su carrera dar ese salto a tan temprana edad. Por otro lado, otro que viene siendo seguido en el fútbol portugués es Víctor Guzmán, el delantero de la selección peruana sub-20, viene siendo seguido por Sporting de Lisboa, nada más y nada menos que uno de los grandes del fútbol portugués. ¿Será que Alianza Lima siga formando jugadores para poder exportarlos al fútbol europeo? Por otro lado, Nicolás Amasifuen es otro jugador de la cantera blanquiazul
que se iría al extranjero, pero no precisamente a Europa, sino al fútbol árabe, y es que el Al Ain habría hecho una oferta bastante tentadora para el jugador, que se iría libre a diferencia de los otros tres y no dejaría nada para el conjunto blanquiazul, y es que es por ello que el jugador se terminaría yéndose al fútbol de los Emiratos Árabes por un contrato de 3 años. Vamos a ver si estos 4 jugadores se terminan yendo, y me parece que terminaría siendo un problema bastante importante para el conjunto blanquiazul, debido a que Pipo Gorosito podría perder 4 jugadores que por lo menos le pueden servir de recambio y que también son bastante interesantes y que en cierta parte del año le podrían servir. Vamos a ver si es que estas 4 contrataciones se dan o se quedan posiblemente en el aire. Sin embargo, por el nombre de los clubes y los sitios a donde están, me parece que terminan siendo propuestas interesantes para poder seguir colocando jugadores en el exterior, ya que el fútbol peruano lo necesita bastante. Por otro lado, en Sporting Cristal tenemos la confirmación de un fichaje bomba, y es que Miguel Araujo fichó por Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, siendo un jugador con bastante experiencia tanto en selección peruana y como con recorrido internacional, y esto es lo que precisamente necesita Sporting Cristal en estos momentos, ya que no ha tenido un buen mercado de fichajes al inicio de año, y esas consecuencias lo estamos viendo ya en la apertura y también en el fracaso en la Copa Libertadores. Y es que con Miguel Araujo puede que Sporting Cristal le haya ganado la apuesta a equipos como Alianza Lima por este jugador, y le termina dando otro peso tanto a la defensa como también a cómo pueden ser las expectativas de Sporting Cristal de cara al clausura. Por otro lado, siguiendo los rumores del conjunto rimense, tenemos la salida de Franco Romero, que precisamente ha sido uno de los más criticados, tanto por su pobre participación en la Copa Libertadores y también porque se dio el vencimiento de su contrato, y es que Sporting Cristal decidió no renovarle y dejar libre al jugador. Precisamente libera un cupo de extranjero que se puede ocupar en otra posición que capaz necesita el conjunto de Paulo Autori. Y es que en estos días, justo antes de hacer este video, se dio la noticia de que Martín Cauterucho podría dejar la Florida, y es que por diversas situaciones, más que nada por las salidas extrafutbolísticas del jugador, y que no se ha sentido cómodo con la situación que viene sucediendo dentro de la atmósfera que vive Sporting Cristal, ha decidido evaluar su contrato y emigrar. Y es que diversos medios y también periodistas deportivos han afirmado que su posible destino sea Bolívar de Bolivia, y lo que presenta un grave problema para el conjunto de Cristal, ya que es un equipo que ha tenido problemas para anotar goles, y Cauterucho en estos 2 años termina siendo un jugador bastante clave para el conjunto de Cristal. Sin embargo, su ausencia se sentiría bastante en el cuadro de Paulo Autori. Y es que a raíz de esto, Sporting Cristal también vendría trabajando las opciones de traer un delantero más, ya sea repatriando a un jugador nacional o trayendo a otro jugador de emergencia. Y es que Sporting Cristal vendría manejando las opciones de Juan Pablo Goicoechea y Facundo Callejo de Cusco FC. El primero viene teniendo cierta experiencia en el fútbol argentino y sería una alternativa bastante interesante para Sporting Cristal, y el otro viene haciendo las cosas bien en Cusco FC, siendo una de las mayores figuras del cuadro dorado del Cusco. ¿Será que Sporting Cristal pueda reemplazar correctamente a Martín Cauterucho? Sin embargo, el mercado de fichajes en Sporting Cristal sigue siendo movido, y es que Julio César Uribe adelantó a inicios de este mes que Cristal estaría listando 3 nombres más para poder reforzar al conjunto rimense. Otra de las apuestas que se viene hablando es de Eric Canales, quien es un jugador que está siendo pedido por varios equipos de la Liga 1, y sería una competencia bastante reñida por hacerse de los servicios del jugador de Deportivo Garcilaso. Por otro lado, en Universitario de Deportes tenemos la contratación de Álvaro Barco como director deportivo en lugar de Manuel Barreto en los Escritorios Cremas, y termina siendo un movimiento bastante interesante, puesto que Barco, en su posición como director deportivo en la Universidad San Martín, supo traer nombres interesantes como Aqueloba, siendo a la posteridad el fichaje más caro del fútbol peruano, y también nombres interesantes como Martín Pérez Guedes, entre otros jugadores que vinieron del extranjero y rindieron en el fútbol peruano y hasta marcaron cierta influencia en diversos equipos. ¿Será que el cuadro crema haya traído un refuerzo elite para poder seguir marcando su proyecto deportivo y darle un salto de calidad al conjunto crema en el continente? Lo veremos en los siguientes años.
Por otro lado, Melgar ha confirmado la baja de Facundo Castro a Colón de Santa Fe. El jugador argentino precisamente cambió el rojinegro de Melgar por el rojinegro sabalero, y es que a Facundo Castro todavía le quedaban unos 6 meses de contrato, siendo una baja significativa para el conjunto dominó. Pero rápidamente Melgar se puso las pilas y salió al mercado de fichajes precisamente para traerse a Johnny Vidales, jugador de ADT, que viene haciendo las cosas bien, siendo uno de los jugadores más interesantes y más influyentes del campeonato, y que termina siendo una alternativa bastante importante por un conjunto de Melgar que busca afrontar y tomar un segundo aire en el torneo clausura. Y uno que acompaña a Cienciano justamente en el desarmamiento de su equipo, si se podría llamar de una forma, es ADT, que además de la ausencia de Johnny Vidales, también se confirmó la ida de Paolo Fuentes a Alianza Universidad, y que se muda a Huánuco para tener una mayor proyección y también tener un mayor protagonismo en un equipo que actualmente está peleando la baja. No te olvides de darle like y suscribirte para poder seguir haciendo videos de este tipo y hacer más contenido de fútbol peruano. Nos vemos hasta la próxima.